Muchas gracias, pues me siento muy halagada de esta invitación a poder compartir con ustedes los hallazgos y el planteamiento general de esta publicación, que estamos muy agradecidos también con el Info de Ciudad de México por el apoyo y el interés de darle eco, de hacer eco de este planteamiento y de estos hallazgos. El texto que estamos presentando, la obra que estamos presentando se llama De la reinserción a la construcción de capacidades colaborativas con perspectivas de género, interseccionalidad y estado abierto. Y bueno, partimos de reconocer, de hacer un recorrido primero, ¿no? De cómo han ido evolucionando las ideas sobre la función de los centros penitenciarios y la importancia que tiene el concepto de reinserción como un compromiso de evitar la reincidencia delincuencial y que está enfocado a buscar la reintegración del interno a la sociedad. Entonces decimos, bueno, esto es importante porque implica que se incorpore una perspectiva de derechos, que las personas en reclusión son sujetas de derechos y esto pues sin duda es un avance. Sin embargo, estamos también haciendo una suerte de crítica, ¿no? A las limitaciones que también entraña este concepto en la medida en la que la sociedad a la que estamos reintegrando, reinsertando a las personas que han cometido alguna falta, algún delito, pues es una comunidad violenta, insegura y caracterizada por violaciones graves a derechos humanos. Entonces, eh, pues, ¿qué pueden esperar las personas, digamos que al regresar a sus comunidades, si esos entornos son violentos, son inseguros y están caracterizados por violaciones a derechos humanos? Y esto es particularmente problemático en el caso de mujeres, poblaciones trans y otras que enfrentan vulnerabilidad adicional en sus contextos de origen, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos regresando? ¿A dónde estamos regresando a estas personas y qué herramientas les estamos dando? No para adaptarse a esa realidad violenta, sino para transformarla. Y ese es el enfoque que tiene este estudio, este enfoque normativo. Doy algunos datos, pero bueno, creo que es bastante conocido, ¿no? Que en México los homicidios han aumentado de forma importantísima, ¿no? Desde el 2015 el índice de homicidios se ha elevado hasta en 86%, y bueno, en particular los jóvenes varones eh, tienen como principal causa de muerte justamente estos homicidios violentos, los hombres entre 15 y 44 años. En 2019, más de casi 4,000 mujeres fueron víctimas de homicidio o feminicidio, y pues se estima que 28,000, que hay 28,000 víctimas por cada 100,000 habitantes en México. Entonces, eh, y que el 70% de la población se siente insegura. Entonces, estamos hablando de nuevo de contextos tremendamente inseguros, violentos y caracterizados por violaciones graves a derechos humanos. ¿Qué podemos hacer ampliando esta noción de reinserción con un enfoque de paz, de género y estado abierto, para que las personas en los sistemas penitenciarios adquieran herramientas adicionales, herramientas que no existen en sus contextos de origen, capacidades y formas de actuar que no existen en sus comunidades de origen? Entonces, la hipótesis que tiene la obra es que las cárceles, hoy por hoy los sistemas penitenciarios reproducen la violencia de este contexto al cual estamos reinsertando. Entonces, más bien, exactamente parecieran como equipar a las personas en reclusión para reproducir las violencias cuando regresen a sus contextos de origen. Y eso, pues, de hecho, está documentado, ¿no? Que incluso hay muchos casos en los que la gravedad de los delitos cuando existe reincidencia va en aumento, ¿no? Lo cual nos está hablando justo pues de que sí los estamos reinsertando a las personas en reclusión, pero justo en esta lógica de reproducción de las violencias, ¿no? Entonces, el planteamiento es que para cumplir con su función, los centros penitenciarios deben desarrollar nuevas capacidades, vínculos y redes que no existen en los contextos de origen,
para que se puedan convertir en sujetos de derechos y agentes de transformación positiva de la conflictividad. Entonces, esto de transformación positiva de la conflictividad también es un concepto importante, es un concepto del campo de los estudios de paz y que nos dice, ojo, el conflicto en las sociedades es normal, es inevitable, es motor de cambio, pero definitivamente puede empeorar las relaciones o los problemas subyacentes o mejorarlos. ¿De qué depende? Pues depende de cómo se gestiona, de cómo se enfrenta el conflicto, de lo que hacen los sujetos que están en ese conflicto y por supuesto que el conflicto puede estar relacionado con la violencia, pero no necesariamente, ¿no? Puede estar relacionado con la violencia tanto en el sentido de que se gestiona el conflicto y se resuelve en una lógica violenta y, digamos, bajo la ley del más fuerte, o puede también ser el producto de violencias de carácter más invisible, violencias como las que sufren justamente las mujeres, los grupos trans, que no son solo la violencia directa, sino también esta violencia cultural y estructural de la que son víctimas, ¿no? Y esto aplica, y además de mujeres tanto cisgénero como trans, aplica a grupos indígenas, aplica a estos jóvenes que están varones que están en esta franja de edad entre los 14 y los 44, que son particularmente violentos simplemente por el hecho, perdón, particularmente sujetos a sufrir violencia, simplemente por el hecho de ser varones de bajo nivel educativo y jóvenes, o por el hecho de ser mujeres, o por el hecho de ser mujeres trans, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, por eso es importante que esta noción de transformación de conflictos ubique y sensibilice a las personas en reclusión justo de estas violencias estructurales de las cuales son víctimas en sus comunidades de origen, ¿no? Y que son sujetos y que las habilite como sujetos de derecho, pero también al mismo tiempo les dé herramientas para la construcción de redes colaborativas que permitan relacionarse de otro modo, ¿no? Y para eso también desde los estudios de paz tenemos que es fundamental, ¿no? El desarrollo de las capacidades de empatía, creatividad y no violencia para que puedan gestionarse de otro modo estas situaciones de conflictividad que puedan surgir en sus ámbitos de origen, ¿no? Entonces, ahora esto de las capacidades colaborativas es importante porque hay mucha evidencia de que las probabilidades de escalamiento de conflicto está estrechamente vinculada a la existencia o no de capacidades colaborativas. Las capacidades colaborativas no son otra cosa que la acumulación de experiencias concretas de colaboración en la resolución de problemáticas comunes. Entonces, pues, los ámbitos de reclusión son un espacio, una oportunidad en donde justo por esta posibilidad de generar como espacios más controlados, pueden desarrollarse estas capacidades colaborativas, ¿no? También hay evidencia que las asimetrías de poder e información son un inhibidor de las prácticas colaborativas, entonces, de nueva cuenta, ciertos tipos de intervención pueden ayudar a propiciar que las personas en situación de vulnerabilidad se organicen, construyan redes para justamente equilibrar un poco estas asimetrías de poder, ¿no? Eh, y bueno, finalmente sí existen distintos estudios que han evaluado esfuerzos para introducir programas de mediación y diálogo en los sistemas penitenciarios y sí se ha documentado que inciden en la reducción de las violencias. Entonces, estamos ante la posibilidad de que este tipo de intervenciones y programas que promueven el diálogo, la colaboración entre las personas en reclusión, puede ser una estrategia muy efectiva, tanto para reducir la violencia en los sistemas penitenciarios, o sea, la experiencia misma de reclusión, hacerla más digna, pero al mismo tiempo dotar a estas personas de nuevas capacidades para ser agentes de cambio en sus comunidades de origen. Entonces, bueno, voy a mencionar nada más cuáles son en el texto los 8 principios que estamos postulando, son importantes para orientar estos programas
construcción de capacidades colaborativas. Estos principios son el resultado de una revisión de la literatura, de esta evidencia de estudios, no solo de situaciones en reclusión, sino de el desarrollo de prácticas colaborativas en cualquier tipo de ámbito, ¿no? En particular en situación, contextos de alta conflictividad. Entonces, de acuerdo con esos principios o esos hallazgos que nos dicen los estudios de paz, es principio orientador fundamental, es que esto que mencionaba yo de alguna manera hace unos segundos, ¿no? Que deben las intervenciones priorizar la prevención y la reducción de la violencia en las estrategias de intervención. O sea, que ese tiene que ser como parte de la atención a la dignidad de nuevo de las personas en reclusión, el foco, ¿no? El objetivo principal, o por lo menos uno de los objetivos principales, que haya una búsqueda de reducir todas las formas de violencia que sufren las personas en reclusión. Un segundo principio orientador es que se debe reconocer que la lógica de los procesos autoorganizativos, sobre todo en reclusión, y las iniciativas de paz y diálogo son complementarios en la gestión del cambio que atienda a las causas estructurales y culturales de los conflictos. Sabemos que los procesos de autoorganización de las personas en reclusión pueden ser amenazantes para los custodios y para las autoridades en reclusión, sobre todo pues si se dan en la ausencia de mecanismos de diálogo, pero cuando se dan en el contexto de diálogo, que las personas en reclusión se organicen, y eso es lo que mostramos nosotros que sucede claramente en los casos que estamos analizando en este estudio, pues si las personas se organizan y hay diálogo, entonces el potencial transformador de las intervenciones es mayor. Es decir, que no hay que tenerle miedo a esta autoorganización, lo que hay que hacer es propiciar que esa autoorganización, autogestión de las personas en reclusión se dé en el contexto de mecanismos de diálogo para que esa autoorganización tenga una salida en diálogo con las autoridades, con los custodios, y que efectivamente, colectivamente, se reduzca la violencia, ¿no? Eh, bueno, pues otro principio importante es que las intervenciones busquen la solución de necesidades concretas de todas las personas involucradas. Entonces, esto implica, por ejemplo, pues atender a las diversidades que coexisten de las personas en reclusión, poniendo foco de nuevo en que tienen necesidades distintas, y también, por ejemplo, las necesidades de los custodios y de las autoridades, y que esto se haga basado en el diálogo, ¿no? Obviamente, otro principio es el acompañamiento de terceros externos digamos, a la cotidianidad de los sistemas de reclusión. Por ejemplo, en algunos casos han sido organizaciones civiles de mediadores externas, en otros han sido entes garantes de derechos humanos, como es la Procuraduría Penitenciaria en el caso de Argentina. Y ahí el objetivo es equilibrar el poder vía la tutela de derechos, perdón, y también que puedan facilitar el diálogo. O sea, estos externos lo que pueden hacer al intervenir digamos que el espacio en reclusión es ayudar a equilibrar el poder para que se pueda, digamos que hacer un verdadero ejercicio genuinamente colaborativo, y al mismo tiempo facilitar que se dé con base en el diálogo la toma de decisiones, que no es la forma cotidiana como se resuelven y atienden las cuestiones en los sistemas penitenciarios, ¿no? También un principio que es fundamental y que hay mucha evidencia de que ayuda a transformar las violencias y a construir capacidades colaborativas, es que se desarrollen mecanismos eh, de co-creación y recolección conjunta de datos para generar información confiable en los diagnósticos, monitoreo y seguimiento de los acuerdos, que es muy común que en los conflictos no se comparte información, cada quien tenga sus datos, y eso solo exacerba el conflicto, ¿no? Entonces, esto aplicado a los centros de reclusión, pues es importantísimo. Es un principio además de estado abierto, que es
una de las perspectivas fundamentales que tiene este estudio. Entonces, qué importante que cualquier intervención genere una suerte de diagnóstico compartido y colaborativo, que se monitoree cómo se está desarrollando la intervención y que haya un seguimiento de cualquier acuerdo que se genere en estos ámbitos. Entonces, bueno, pues esos son los principios. Los invitamos a que revisen a que lean el estudio completo para que vean los ejemplos y las prácticas y las políticas públicas que de manera muy, muy concreta ilustran estos principios, cómo sí es posible, cómo sí podemos lograr que los centros penitenciarios sean espacios de desarrollo de estas capacidades colaborativas. Y bueno, aquí les dejo nada más dos citas muy lindas de un estudio de caso en centros penitenciarios argentinos, que dice: es como poner un foquito en el lado oscuro de tu celda, en tu corazón. Podés recuperar la parte humana y los valores que acá adentro se van perdiendo. Cuando te encontrás con tu parte humana, todo cambia. Te sentís acompañado. Al compartir la emoción con cada uno, se amplían tus horizontes. Sentirte acompañado es sentirte humano. Tomas distancia de tus emociones, de una banda de heridas que llevas dentro. Salir de uno mismo es difícil. Es una persona que ha participado en nuestros programas basados en el diálogo y que buscan organizar, promover la autoorganización de personas en reclusión, y a partir de un diálogo entre estas y luego un diálogo con custodios y autoridades. En palabras de otro detenido, dice: la tranquilidad de muchos de ellos, que la tranquilidad de muchos de ellos es poder contar con un modo seguro y regular para acceder a autoridades y gestionar demandas, en vez de que esto tenga que hacerse vía la toma o las protestas o los motines, que pues por supuesto son otras formas también de gestionar las necesidades de las personas en reclusión, pero que por lo general derivan pues en mayor violencia, ¿no? Los resultados que tienen las intervenciones orientadas por estos principios es pues, que en primera instancia esta reducción sensible de la violencia, mejoras en la convivencia entre internas entre las internas y entre internas con el personal penitenciario, construcción de agendas colectivas, aceleración de los tiempos de ejecución por mejoras en conducta, canales para elevar quejas y el registro y seguimiento de acuerdos. Todo esto, pues evidentemente convierte o tiene el potencial de convertir nuevamente a la reclusión como un espacio de construcción de capacidades colaborativas. Creo que me extendí un poquito de más en el tiempo, pero bueno, me da muchísimo gusto haber podido compartir y les quiero agradecer su paciencia y por supuesto al Info Ciudad de México en particular, pues el interés y esta invitación. Muchísimas gracias y el apoyo, por supuesto.